Y bueno chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien, ¿vale? Hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal, ¿vale? En este vídeo os enseñaremos a cómo tener Netflix totalmente gratis, ¿vale? No será con esta app, ¿vale? Yo en mi caso ya tengo Netflix Premium, ¿vale? Pero no pasa nada, ¿vale? Porque vosotros a lo mejor no tenéis dinero para comprarlo o para haceros Premium, ¿vale? Pero en este vídeo os enseñaremos la mejor aplicación, ¿vale? Se llama Betflix, ¿vale? Es igualita que Netflix, ¿vale? Pero que te deja ver todas las películas que quieres, La Casa de Papel, El Payaso It, todo, ¿vale? Zombies, lo que queráis, ¿vale? En fin, aquí os traigo un nuevo vídeo, ¿vale? Pero antes de comenzar os agradecería que dejéis un pedazo de like y os suscribáis ahora mismo porque este vídeo me ha costado un montón hacerlo, ¿vale? Porque me he pasado voy a decir verdad, ¿vale? Me he pasado más de una hora buscando, ¿vale? Por Google y todo, ¿vale? Cómo tener Netflix, ¿vale? Netflix totalmente gratis, ¿vale? Y al final no encontré ninguno, ¿vale? Pero yo no sé cómo hice, ¿vale? Y me descargué una aplicación que me funcionó, ¿vale? Y sí, amigos, os la traigo aquí y sin más que decir, comencemos con el vídeo. Like y todos suscritos para más vídeos como este, así que os lo dejo en vuestras manos. Vale chicos, lo único que tenéis que hacer es ir a nuestro Google, ¿vale? Diréis que Google antes de que me equivoque, ¿vale? A este Google, ¿vale? O si no queréis este Google, podéis ir al otro Google, ¿vale? A este, pero yo os recomiendo que vayáis a este Google, ¿vale? El de aquí, ¿vale? Aquí le vamos a dar encima, ¿vale? Aquí le damos... Aquí ponéis el enlace que os lo dejaré aquí abajo en la descripción, como siempre, ¿vale? Todos los links está aquí abajo en la descripción, ¿vale? Una vez puesto este link, ¿vale? Que ya os lo he dicho que os lo dejaré aquí abajo en la descripción. Le ponéis y buscar y automáticamente nos llevará a esta página, ¿vale? Y a lo mejor os salen anuncios, ¿vale? Vosotros solo dais a saltar anuncio, ¿vale? Pero este es el... ¿Cómo se hace? El que te lleva directamente, ¿vale? Sin anuncios ni nada, ¿vale? Aquí lo único que tenéis que hacer es darle encima del botoncito, ¿vale? Este de aquí verde, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Como este donde pone download, ¿vale? Aquí le vais a dar encima, ¿vale? Y una vez que le hayáis dado encima, ¿vale? Os pondrá aquí, ¿está? ¿Quieres volver a descargar el archivo? Obviamente vamos a darle que sí, ¿vale? Mete a mi volver porque yo ya lo he descargado, ¿vale? Vale, aquí lo que tenéis que hacer es, ¿vale? Una vez que lo hayáis descargado, ¿vale? Le dais a abrir, ¿vale? Aquí os dirá, ¿quieres instalar esta aplicación? ¿Vale? Aquí le dais que sí, ¿vale? Vale, lo único que tenéis que hacer es darle encima de abrir, ¿vale? Y una vez que le hayáis dado encima de abrir, ¿vale? Vale, aquí te pone aviso, ¿vale? Le dais que sí. Y chicos, aquí os saldrá aviso. Permitimos que las empresas de tercero publiquen anuncios que no sé qué. Nos da igual, le damos que sí, ¿vale? Aquí le damos que sí y fijaros, ¿vale? La que dais de aquí, ¿vale? Por favor, no cambiad la contraseña, ¿vale? No jodáis a la otra gente, por así decirlo, y cambiéis la contraseña, ¿vale? Y se queden sin Netflix, ¿vale? Esta aplicación es totalmente gratis, ¿vale? Ayúdanos a compartiendo la aplicación con tus familias y amigos, gracias. Aquí nos pone que la contraseña es Betflix, es el nombre, ¿vale? Aquí te introduce la contraseña, ¿vale? Y yo la voy a poner, ¿vale? Para que os la enseñe, obviamente. Betflix, a ver cómo era. A ver, Betflix. Vale, por favor, no cambiéis la contraseña, ¿vale? Os lo digo otra vez, no la cambiéis, ¿vale? Betflix, a ver, ahora, ¿vale? Aquí dice, por favor, completa tu perfil, ¿vale? Aquí nos dice, pon tu nombre, ¿vale? En mi caso es Ryan, mi nombre, ¿vale? En foto opcional, no quiero, ¿vale? Aquí recibos avisos, solo poner con iconos y sonidos, ¿vale? Ya que si no os perderéis, ¿vale? A lo mejor os dice tenéis que actualizarlo y si no lo actualizáis se os va el Netflix, ¿vale? Aquí le dais a guardar, ¿vale? Encima de guardar y chicos, estamos flipando, ¿vale? Dice, algunas películas y series se abren con el reproductor. Nos está diciendo que se abren todas. Nos dicen que se está abriendo todas. Eso es lo que queremos, ¿vale? Aquí le vamos a dar a aceptar, ¿vale? Aquí le vamos a dar a
en el botón que pone iniciar y tachan, ¿vale? Chicos, aquí dice, por ejemplo, ¿qué queréis? Si queréis hacer juguetes para los niños, por ejemplo, en películas para los niños, aquí le dais encima de Kids, ¿vale? Queréis películas, que son películas, ¿vale? Todo tipo de películas le dais ahí. Si queréis series, aquí está, ¿vale, chicos? Queréis Netflix, que es de todo, ¿vale? Niños, de todo, ¿vale? Y si quieres Premiere, ¿vale? Que no sé lo que es en verdad, ¿vale? Yo en mi caso quiero Netflix, ¿vale? De todo, ¿vale? Aquí dice cargando, solo espera unos segundos. Solo la primera vez que abras la aplicación tarda en cargar. Después de funcionar muy bien, ¿vale? Y aquí le damos encima no mostrar más, ¿vale? Le damos a aceptar y aquí y tachan, chicos, ya tenemos Netflix para toda la vida. Buscamos aquí, por ejemplo, a ver, La Casa de Papel, fijaros, ¿vale? Que es la más conocida, ¿vale? Ahí está, temporada 1, temporada 3. ¿Qué pasa si le damos y salen todos estos capítulos? Por ejemplo, la 01 yo me la he visto toda, ¿vale? ¿Qué pasa si le damos a reproducir? Dice, no es posible reproducir el vídeo en este momento. Se ha explicado el número de reproductores, ¿vale? Permite y vuelve a intentarlo en otro momento, ¿vale? Aquí, ¿qué pasa si le damos a descargar? Dice, aquí este archivo no lo han visto o descargado demasiados usuarios últimamente. Volver a acceder más tarde. Si el archivo al que intentas acceder es grande o sea compartido, hasta 24 horas, ¿vale? Nos están diciendo que La Casa de Papel no podemos verla durante 24 horas, ¿vale? Pero sí que la podemos ver, ¿vale? Aquí dice, ¿vale? Vale, chicos, aquí salen todos estos, ¿vale? Le dais a la que queráis, ¿vale? No sé por qué lo estoy repitiendo de nuevo, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Aquí le dais, ¿vale? Buscáis la que queráis, ¿vale? Sí, aquí podéis buscar la que queráis, ¿vale? Podéis buscar, por ejemplo, vamos a poner en Fortnite. No creo que haya ninguna serie de Fortnite, ¿vale? A ver, Fortnite. ¿Vale? ¿Veis? No hay nada, ¿vale? Podéis buscar la que queráis, ¿vale? Bueno, vale, chicos, aquí podéis buscar la que queráis, ¿vale? Y dice que en 24 horas la podréis descargar, así que no hay problema, ¿vale, chicos? Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejar un pedazo de like, suscribiros y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.